Buenos días. Esta es la clase número 9 del curso Bases Bioquímicas y Fisiológicas de la Endocrinología. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR y la Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina, ACREM. En la clase de hoy veremos la parte 2 de hormonas esteroideas, concentrándonos en algunas hormonas restantes de la corteza suprarrenal y producida por las gónadas. Recordemos brevemente, las hormonas esteroideas derivan del colesterol. El colesterol está formado por el ciclopentano perhidrofenantreno, donde los carbonos tienen numeraciones específicas que ya hemos visto en la clase anterior. El colesterol tiene 27, de acuerdo a la cantidad de carbonos que retiene durante su metabolización, forma los pregnanos, que tienen 21 carbonos, con una cadena de 2 carbonos en el carbono 17. Los androstanos tienen 19 carbonos, tienen un oxidrilo, un grupo cetona en el carbono 17, y los estranos también tienen un oxidrilo o cetona en el carbono 17, pero se caracterizan por tener un anillo aromático en el primer anillo del ciclopentano perhidrofenantreno. Como ya hemos visto, las hormonas esteroides son controladas por el hipotálamo a través de la hormona liberadora de gonadotrofina, que al actuar sobre hipófisis produce la liberación de las gonadotropinas conocidas como LH y FSH, que van a actuar sobre ovario y testículo, donde producirán la liberación de estrógenos, andrógeno y progesterona para su acción sobre los tejidos blandos. Por otra parte, la hormona liberadora de corticotropina, al actuar sobre la hipófisis, produce la liberación de ACTH, que al actuar sobre la corteza suprarrenal produce la liberación de glucocorticoides y andrógenos, que son las hormonas que van a actuar sobre los tejidos blandos. La corteza suprarrenal tiene 3 sectores: el sector fascicular, que produce los glucocorticoides, el reticular, que produce los andrógenos, y la parte glomerular, que produce los mineralocorticoides. Si bien los mineralocorticoides pueden responder a algunas hormonas de la hipófisis, el principal mecanismo de control es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se activa por alteraciones en la concentración de sodio, volumen sanguíneo o presión arterial. La liberación de mineralocorticoides actuará fundamentalmente sobre el riñón, produciendo la reabsorción de sodio y sobre la reabsorción de agua a través de la acción del sistema renina-angiotensina sobre la antidiurética. Como ya hemos visto, el colesterol tiene varios destinos, se sintetiza a partir de acetil-CoA, y este colesterol, además de ser utilizado en la membrana y para la síntesis de vitamina D y ácidos biliares, tiene las hormonas que nos entretienen en esta parte del curso. En primer lugar, forman progesterona, que puede dar cortisol o aldosterona, y dihidroepiandrosterona. Luego, a partir de la dihidroepiandrosterona, puede formar testosterona, que es el principal andrógeno, y estradiol, que es el estrógeno más potente. Ya hemos visto cómo actúa LH, FSH y ACTH, lo hace a través de receptores ligados a membrana y asociados a proteínas GS, que producen aumento de los niveles de AMP cíclico y activación de pKa. Al activarse pKa, se activa el receptor de apoproteína B100, que permite captar colesterol de las proteínas de baja densidad que circulan por la sangre. Ese colesterol es esterificado en el retículo endoplasmático para formar ésteres del colesterol. Ante la acción de LH, FSH y ACTH, pKa activa además la colesterol esterasa, que transforma al colesterol esterificado en colesterol libre. Y este colesterol libre luego es tomado por una enzima que lo transforma en pregnenolona, comenzando aquí la síntesis de hormonas esteroides. Esta síntesis terminará dando una hormona esteroidea que, por su carácter lipídico, debe viajar en sangre unido a proteínas ligadoras de hormonas esteroides. Bueno, nos concentraremos ahora, así en más detalle, lo anterior fue una breve revisión, nos concentraremos en glucocorticoides y en andrógenos. Acá vemos en rojo la síntesis de los glucocorticoides. Partiendo de colesterol, primero obtenemos pregnenolona y luego progesterona.
Con la 17 hidroxilasa podemos formar 17 hidroxipregnenolona o 17 hidroxiprogesterona. Con la 21 hidroxilasa se forma 11 desoxicortisol y luego con la 11 hidroxilasa se forma el cortisol. O sea que esta sería la vía de síntesis del glucocorticoide. Recordemos que esta vía de síntesis que comparte al principio, pero luego se deriva a la que da los mineralocorticoides que ya estudiamos. Ahora veremos en otro color la síntesis de los andrógenos suprarrenales. Parten igualmente de colesterol, se llega hasta 17 hidroxipregnenolona o 17 hidroxiprogesterona y la enzima 1720 liasa produce un cambio que ya veremos en la estructura para formar dehidroepiandrosterona y androstenediona. Esta parte que hemos resaltado en azul ocurre básicamente en la zona reticular de la corteza suprarrenal. Ahora en otro color verde vemos la síntesis de los andrógenos testiculares. La síntesis de colesterol, como llega a dehidroepiandrosterona y androstenediona, pero una nueva enzima, la 17 hidroxiesteroide deshidrogenasa, transforma la dehidroepiandrosterona en androstenediol o la androstenediona en testosterona. Y a su vez este se puede transformar en testosterona, que es el andrógeno producido por testículo. La acción de la 5-reductasa lo transforma en dihidrotestosterona, que también es un andrógeno de mayor potencia. Y ahora en un color lila vemos la síntesis de los estrógenos. Comparte pasos con las síntesis anteriores, salvo que de la androstenediona y de la testosterona, por acción de una enzima conocida como aromatasa, se forma la estrona y el estrógeno más potente, que es el estradiol. Bueno, veamos ahora un poco más lentamente y en detalle la síntesis focalizaremos en 3 hormonas. El cortisol, que tenemos acá, y vamos a partir desde los ésteres del colesterol. El éster del colesterol, primero se le elimina el ácido graso para formar colesterol y luego la enzima 2022 desmolasa produce un corte en la molécula, cortando la cadena lateral y generando un grupo metilo con un grupo cetona, que es la pregnenolona. La pregnenolona tiene 2 caminos, pero vamos a explicar uno que es similar. Con la 17 hidroxilasa, como se puede ver, se le coloca un oxidrilo en la posición 17, que es esta, para generar la 17 hidroxipregnenolona. Y luego la enzima 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 4,5 isomerasa le saca un hidrógeno al oxidrilo dejando un grupo cetona y cambia de posición el doble enlace a la posición que vemos acá, 4,5, formando la 17 hidroxiprogesterona. Por la 21 hidroxilasa, como el nombre lo dice, 21, se le coloca un oxidrilo en el carbono 21, como podemos ver acá, formando el 11 desoxicortisol. Y luego, por la 11 hidroxilasa, se coloca un oxidrilo en posición 11, formando el cortisol, que es el glucocorticoide por excelencia. El glucocorticoide, este glucocorticoide cortisol, puede ser transformado en cortisona, oxidándose el oxidrilo del carbono 11, o bien volver a cortisol con una deshidrogenasa. Son 2 isoenzimas, la 11 hidroxiesteroide deshidrogenasa 1 y la 11 hidroxiesteroide deshidrogenasa 2. Esto permite que cuando se administre cortisol, se necesite cortisol, administrarlo con forma farmacológica, se pueda administrar cortisona, porque tenemos una enzima que permite la transformación a cortisol. Por lo tanto, esta vía de síntesis, colesterol, pregnenolona, 17 hidroxipregnenolona, 17 hidroxiprogesterona y cortisol, corresponde a lo que llamamos la síntesis de los glucocorticoides. Los glucocorticoides se eliminan, se produce un proceso de reducción en el cual se elimina el doble enlace y el grupo cetona, que tiene la posición 3, y se conjuga con ácido glucurónico, y el compuesto formado, conjugado con ácido glucurónico y soluble, se va a excretar por orina. Muy bien, vamos a cambiar de color. Veamos ahora la síntesis de dehidroepiandrosterona que está acá, que correspondería a la zona reticular de la corteza suprarrenal. Los pasos son iguales, el éster del colesterol forma colesterol,
pregnenolona y 17-hidroxipregnenolona. Entonces acá tenemos una enzima que es la 17-20 liasa que produce un corte en esta posición, generando la dehidroepiandrosterona, o más conocida como DEA. La DEA se le puede adicionar sulfato en el oxidrilo del carbono 3 con una sulfotransferasa, para lo cual el dador de glucosulfato es el fosfadenosil fosfosulfato, conocido como POPS. Esta dehidroepiandrosterona sulfato actúa como un mecanismo reservorio y a través de una sulfatasa se puede reoriginar la dehidroepiandrosterona. Veamos ahora la síntesis de testosterona. La síntesis de testosterona es exactamente igual hasta la dehidroepiandrosterona, y luego la acción de la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa actúa sobre este grupo cetona transformándolo en alcohol y formando el androstenediol. Luego, por acción de la enzima 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa 4,5-reductasa, el oxidrilo de posición 3 se transforma en grupo cetona y se le agrega un doble enlace en esta posición, formando la testosterona. La testosterona es un potente andrógeno producido por testículo y también producido en ovario, pero fundamentalmente reconvertido a estrógeno. La 5-reductasa transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es un andrógeno de mayor potencia. A partir de la testosterona, por acción de la aromatasa, se forma el estradiol, que es el estrógeno. O a partir de la androstenediona, que se obtuvo digamos, por la misma vía de hidroepiandrosterona, pero transformándose a androstenediona por la aromatasa, podemos obtener estrona, que son 2 estrógenos. El estradiol se elimina por orina, por oxidación se le coloca un oxidrilo en la posición 16, como podemos ver acá, y forma el estriol, que es inactivo y que se excreta por orina. Y la testosterona sufre un proceso de reducción colocándose un oxidrilo, como podemos ver acá en posición 3, y genera la etiocolanolona, que también va a sufrir excreción urinaria. Los andrógenos suprarrenales forman androsterona, que también se van por orina. Centrémonos rápidamente en algunas funciones del cortisol. El cortisol es una hormona que tiene un ritmo circadiano con un máximo sanguíneo a la madrugada. Su liberación es estimulada por estrés, ejercicio, dolor, activación de inmunidad celular, algunas interleuquinas y la hipoglucemia severa. Los efectos los hemos agrupado con diferentes colores. Tiene efecto aumentando la glucogénesis y disminuyendo la captación de glucosa. Estas dos alteraciones del proceso metabólico van a producir un aumento de la glucemia. Acá en color verde vemos algunos efectos: aumentan la transformación de proteínas en aminoácidos, es decir, tiene una acción catabólica sobre las proteínas, aumenta la conversión de aminoácidos en glucosa, como habíamos visto, potencia la glucogénesis, produce un balance nitrogenado negativo, y todo esto lleva a una pérdida de proteínas, por lo cual puede haber una disminución de la fuerza muscular. También tiene un aumento de la lipogénesis localizada en ciertas partes del organismo. En rojo vemos algunos efectos sobre el tejido óseo. Disminuyen la síntesis de calcitriol y por ende la absorción intestinal de calcio. Aumenta la actividad de los osteoclastos y disminuye la diferenciación de osteoblastos, por lo que estamos teniendo mayor resorción ósea y menor formación. Entonces, esta promoción de la resorción sobre la formación va a llevar a detrimento del tejido óseo. Tiene efecto antiinflamatorio, lo vemos en color lila, disminuyen la actividad de la fosfolipasa A y por lo tanto disminuyen la producción de prostaglandina y leucotrieno. Disminuye la respuesta mediada por célula y disminuye el reclutamiento de neutrófilos, y por esto tiene un efecto antiinflamatorio.
Los corticoides tienen numerosas utilidades, entre ellos como antiinflamatorio e inmunosupresores, pero existen corticoides sintéticos que tienen menos efectos indeseables que los corticoides naturales. La estructura básica de los corticoides, como podemos ver, es esta. Tienen un oxidrilo en carbono 17, una cadena de 2 carbonos con un grupo oxidrilo y un grupo cetona. Los esteroides sintéticos son estructuras similares, pero que tienen modificaciones en el carbono 6, 9, 11 y 16. Y acá tenemos una tabla para interpretarlo. Por ejemplo, si en el carbono 6 hay un hidrógeno, en el 9 hay un hidrógeno, en el 11 hay un grupo cetona y en el 16 hay un hidrógeno, esa es la prednisona. Mientras que si fuera exactamente igual en el carbono 11, en lugar de tener un cetona tuviera un alcohol, esto es la prednisolona. Y así tenemos cada uno, la metilprednisona, betametasona, dexametasona, isofluoropredona, triancinolona y beclometasona. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una estructura así y queremos saber qué es. Bueno, basta referirnos a los sitios en particular. En posición 6, como podemos ver acá, tenemos un hidrógeno, un metilo. En posición 11 tenemos un oxidrilo que estaría coincidiendo con esto. En posición 9 tenemos un hidrógeno, no tenemos nada, y en posición 16 tampoco tenemos nada, tenemos un hidrógeno. Entonces esta molécula que tenemos acá es la metilprednisona. Así que prestando atención a los sustituyentes de 6, 9, 11 y 16, podemos ver el nombre de algunos de los corticoides sintéticos que no son el agotamiento de la lista. Vamos a referirnos un poco a las hormonas sexuales, estrógeno, andrógenos y progesterona. En general, en el aparato reproductor femenino, en el ovario, tenemos los folículos en desarrollo y los folículos dominantes preovulatorios, que tienen un grupo de células que se conocen como células de la teca, una membrana basal que lo separa de la célula granulosa, y luego tenemos la gameta, es decir, el ovocito. Pero la misma estructura se repite para el aparato reproductor masculino, nada más que tenemos las que se llaman células de Leydig, luego las células de Sertoli y el gameto, que sería el espermatozoide. En las células de la teca o células de la Leydig, dependiendo del sexo, tenemos receptores de LH. LH actúa sobre los receptores de la teca y estimula el pasaje de colesterol a testosterona, gracias a estimular las enzimas que hemos visto anteriormente. Esta testosterona tiene una retroalimentación negativa, disminuyendo los niveles de LH, pero a su vez es captada por las células de la granulosa, que lo transforman en estrógeno. Esto va a ocurrir fundamentalmente en el folículo preovulatorio. Y también parte de esa testosterona, con la 5-reductasa, va a ser transformada en dihidrotestosterona. Y como dijimos, por la aromatasa va a dar estrógeno. Los estrógenos, tanto como la testosterona, estimularán la diferenciación y desarrollo de las gametas. Los estrógenos para el ovocito y la testosterona para los espermatozoides. Tanto la testosterona como el estrógeno tienen retroalimentación negativa, disminuyendo los niveles de LH y FSH. A nivel de la célula de la granulosa, lo que tenemos básicamente son receptores de la enzima FSH o folículo estimulante, que además de estimular la formación de estrógeno, también forma activinas e inhibinas, que son proteínas que pueden actuar activando o inhibiendo la acción de LH. Acá nos centramos ahora en el folículo. En el folículo en desarrollo, el folículo está rodeado por una capa de célula conocida como granulosa y otra capa de célula conocida como teca. En la teca, como dijimos antes, tenemos receptores de LH, que cuando la hormona folículo estimulante actúa, se produce un aumento de la transformación de colesterol en testosterona. La testosterona pasa a células de la granulosa a través de la membrana basal y genera estrógeno. Si ya estamos en un folículo preovulatorio, el folículo está más desarrollado, la LH actúa sobre el receptor y forma progesterona y luego testosterona, por lo tanto puede producir progesterona.
y la testosterona, cuando va a la granulosa, va a generar estrógenos. Cuando se produce la ovulación, el folículo es eliminado con la célula de granulosa y la parte de la teca pasa a formar el cuerpo lúteo, que queda bajo la acción de LH, produciendo progesterona. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas sexuales en general? Estimulan el desarrollo y función de órganos sexuales secundarios para el transporte de ovocitos y espermatozoides para la fecundación. Regulan la liberación y producción de hormonas hipotalámicas, modifican la forma somática de cada sexo y mantienen el embrión en la fase inicial de gestación. Veamos algunas palabras sobre el receptor de estrógeno. Todos los receptores de hormonas esteroides, ya sea de cortisol, testosterona, dihidrotestosterona y estrógeno, son receptores intracelulares. El receptor de estrógeno presenta dos isoformas: el receptor de hormona esteroidea 1, conocido más comúnmente como receptor de estrógeno alfa, y el receptor de estrógeno beta, aunque el nombre sugerido es receptor de hormona esteroidea 1 y 2. A nivel de RNA se expresan en todos los tejidos. Si se investigan en los tejidos, el RNA se encuentra en todos los tejidos. La ubicación es un receptor intracelular que se ubica en el núcleo y actúa como monómero o como homodímero, a diferencia de otros receptores que se ha visto que son receptores intracelulares y se dimerizan con el receptor de retinoide. Y se unen al ADN en elementos de respuesta al receptor de estrógeno, de allí el nombre ERRE. El receptor beta o receptor de hormona esteroidea tipo 2 también se ubica en el núcleo. Este actúa como monómero, no necesita la homodimerización y se une también a elementos de respuesta al receptor de estrógenos. Resumamos brevemente algunas funciones de la testosterona y la dihidrotestosterona. El signo más nos indica activación. Activan o aumentan la actividad de ADN y ARN polimerasa. Estimula el crecimiento de órganos sexuales externos e internos masculinos. Estimula la formación de folículos pilosos, de allí el crecimiento de barba y vello púbico con característica romboidal. Estimula la masa muscular y por ende la fuerza. Estimula el crecimiento largo de los huesos, aunque luego estimula el cierre del cartílago de crecimiento, produciendo un cese en el crecimiento longitudinal. Produce agrandamiento de laringe y engrosamiento de cuerdas vocales, aumenta la eritropoyetina, por lo cual aumentan los glóbulos rojos. Por esa razón el nombre tiene normalmente mayor número de glóbulos rojos. Y aumenta las lipoproteínas de muy baja densidad, pero disminuyen las de alta densidad. La testosterona tiene una secreción a lo largo de la vida que podemos ver acá como áreas. A partir de la fecundación se comienza a formar el embrión y hasta el momento del parto hay un aumento de los niveles de testosterona que luego descienden prácticamente a cero. Hay un pequeño aumento luego del parto y luego permanecen los niveles bajos hasta que en la pubertad empiezan a aumentar hasta alcanzar un nivel que se mantiene relativamente constante hasta la vejez, donde los niveles de testosterona comienzan a decrecer. Si pasamos a la mujer y analizamos los estrógenos estimulan el desarrollo mamario, estimulan el desarrollo de órganos sexuales femeninos externos e internos, estimulan depósito en tejido adiposo, inhibe la resorción ósea, estimula la retención de sodio y produce el crecimiento longitudinal óseo y luego el cierre de cartílago de crecimiento. Si acá vemos un esquema donde las áreas celestes representan a los estrógenos y las áreas naranja a la concentración de LH y FSH, lo que vemos es que desde la fecundación hasta el parto hay un aumento en la concentración de estrógenos que desciende al momento del parto y luego en la pubertad comienzan a aumentar las hormonas, las gonadotropinas, y esto produce un aumento de los estrógenos que luego en el climaterio comienzan a decrecer. Para los estrógenos y progesterona existen drogas sintéticas que se utilizan en diferentes circunstancias. Los progestágenos sintéticos los podemos analizar, acá tenemos los nombres: norgestimato, desogestrel, norgestrel,
norestesterona y gestodeno, para nombrar algunos. Para identificar las estructuras debemos centrar la atención en los carbonos 3, 11, 13, 15, 16 y 17 y de acuerdo a qué existe en esos carbonos será el nombre. Por ejemplo, si tenemos acá una estructura, vemos que en el carbono número 3 tiene un grupo cetona, por lo tanto debe ser alguno de estos tres. En el carbono número 11, que estaríamos acá, tiene un hidrógeno, sigue siendo cualquiera de estos tres. En el carbono 13, que es este acá, tiene un grupo etilo, por lo tanto si tiene un grupo etilo es este o es este. Luego seguimos en el carbono 15-16, vemos que tiene simple enlace, por lo tanto si es simple enlace, de los dos que no habían quedado seleccionados, este tiene simple enlace, este tiene doble, por lo tanto es el que estamos hablando es este. Y podemos verificar en el carbono 17 tiene un oxidrilo y un grupo etino. Entonces este es el norgestrel. También existen estrógenos sintéticos. Los estrógenos sintéticos se coadministran con los progestágenos sintéticos con el fin de producir una contracepción. La acción de los progestágenos sintéticos junto con los estrógenos sintéticos inhiben la liberación de factor liberador de gonadotrofina y por lo tanto desactivan el ciclo sexual femenino. Dentro de los estrógenos sintéticos, el mestranol es una prodroga que se administra y que no tiene acción como tal, pero una vez administrado sufre un proceso de desmetilación que le saca el grupo metilo del carbono 3, generando el etinil estradiol, que es la droga que tiene su acción. Otros fármacos utilizados relacionados al metabolismo de las hormonas sexuales son los inhibidores de la aromatasa. Los inhibidores de la aromatasa son utilizados en el tratamiento de cáncer de mama cuando las células que componen el cáncer de mama responden a los estrógenos. Por lo tanto, la administración de aromatasa va a producir la disminución del efecto de los estrógenos. Dentro de esto tenemos dos tipos, los esteroides y los no esteroideos. Acá hay un ejemplo, el exemestano, como el nombre le dice, es esteroideo y es claro ver la estructura del ciclopentano peridrofenantreno. Por otro lado, el letrozol, que es una de los inhibidores de aromatasa, pero no esteroide, se puede ver claramente que no tiene la estructura clásica de todo esteroide. Otros fármacos son los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos se encuentran formando parte de muchos alimentos, se unen al receptor de estrógeno y tienen la particularidad que aumentan la función del receptor cuando la concentración de estrógeno es baja y la disminuyen cuando la concentración es alta. Es alta. Es decir, que es como que modulan su acción. La genisteína es uno de los exponentes de este grupo y acá podemos ver la estructura. Los SERMs o moduladores selectivos del receptor de estrógeno, como dice acá, modulador selectiva del receptor de estrógeno, la S es en plural, se unen al receptor de estrógeno alfa y beta y tienen efecto antiestrógeno en glándula mamaria y tienen actividad estrogénica en hueso, endometrio y metabolismo del colesterol. Es decir que por eso se llaman moduladores selectivos, porque en algunos tejidos actúan como antiestrógeno y en otros como estrógeno. Por lo tanto, tienen, por ejemplo, efecto positivo a nivel del hueso, pero tienen efecto negativo o inhiben la acción de los estrógenos a nivel de la glándula mamaria, que en el caso que hubiera un cáncer de glándula mamaria respondedor a estrógeno, el tamoxifeno, que es uno de los componentes de este grupo, tendría acción.